Gusto, Gustavo. ¿Cómo te va? Patricio Luján de Córdoba Federal te saluda. ¿Cómo estás? A ver si te podemos escuchar mejor ahora. A ver, Ahora ustedes sí. no- Ahora, yo los escucho perfecto. ahora sí. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Patricio y Mariano Luján te saludan. ¿Cómo estás? Un placer, ¿cómo les va? Bueno, interesante lo que ha sido este estudio que ha revelado que la imagen negativa del presidente Milei ha empezado un ascendente que nos marca un 60% de desaprobación con lo que viene pasando en el país. De hecho, lo podríamos enumerar, pero ¿en qué te basaste, Gustavo? Inclusive esto está dando vuelta por toda la tapa de los diarios. Mirá, en principio comentarte que no hay una caída de un día para el otro en ningún caso, en ningún gobierno. Y en el caso de Milei yo creo que hay una serie de factores que explican esta caída. Básicamente te diría el discurso de Davos, eh, o más precisamente lo que pasó con la criptoestafa, ¿no? Me parece que ese es un punto de no retorno a partir del cual la credibilidad o la reputación del presidente Milei en materia económica se vio seriamente comprometida. De ahí hasta acá han pasado diversas cuestiones, como por ejemplo la sospecha de cobro de coimas para acceder al presidente Milei, la sospecha de un financiamiento ilegal de la campaña, la idea de la mala praxis con la criptomoneda que nos lleva a la idea de pensar si esa misma mala praxis no se condice de alguna manera con el manejo de la economía, ¿no? Y hay tres aspectos que son relevantes. El primero tiene que ver con los escándalos derivados de esta cuestión de la criptomoneda, la pérdida de credibilidad y la pérdida de reputación que lo ponen al gobierno en una situación de una crisis de decepción muy grande. El segundo lugar tiene que ver con la inseguridad. Mirá, hoy justamente se conocen encuestas de otras empresas, salió el observatorio de la Universidad de San Andrés, que es muy reconocido, en donde ponen a la inseguridad como el principal problema de la Argentina. Mucho más que la inflación, mucho más que la economía. Así que imagínense, este gobierno, nosotros lo preguntamos en la última encuesta y planteamos que el gobierno de Milei habla mucho de inseguridad, pero hace poco para resolverla. Generalmente lo que hace más bien es montar o poner en escena como una especie de me estoy ocupando, pero en realidad no está haciendo nada en términos estructurales. Es más, nosotros preguntamos si el aumento y la inseguridad tenía que ver con las políticas de ajuste generadas por Milei y más del 50% de los que respondieron a la encuesta estaban de acuerdo con esa frase. Y en tercer y último lugar, y creo que es el más relevante, hay motivos para pensar que esta ida al Fondo Monetario Internacional está escondiendo esa mala praxis de la que hablábamos en un principio, ¿no? Este gobierno, y hay que decirlo también en términos objetivos, concurre al Fondo Monetario 14 meses antes de lo que fue Mauricio Macri cuando le tocó gobernar el país allá del 2019 al 2023. Bueno, por ahí Perdón, también del escuché, 2015, 2015-2019. por ahí también Eh, escuché que el proceso se aceleró distinto, pero es el mismo, digamos, recetario del cual el presidente Macri accedió, digamos, más allá de que le con diga una también, diferencia, claro. con una diferencia. Yo creo que Macri hizo antikirchnerismo, hizo antiperonismo y gobernó los 4 años, pudo terminar su mandato perfectamente, pero nunca reivindicó a la dictadura militar, Mauricio Macri. Claro. Creo que ese es un límite que ayer peligrosamente el gobierno con el mensaje, el video del AGE, pareciera ir en esa dirección, ¿no? Yo temo que en cualquier momento reivindiquen a Videla, y esto me parece que es un límite que la sociedad argentina no puede permitirse. De hecho, yo creo que la gente que se movilizó ayer en todo el país le ha marcado un límite al negacionismo que tiene el gobierno, ¿no? Lo que decís, entras en una puerta que me deja para preguntarte que lo dije en el inicio del programa, al tener una edad mucho menor de lo que significó haber vivido ese momento oscuro de la Argentina, digamos, siempre ha existido, bueno, obviamente, aprovechamientos o sendos privilegios por el hecho del día 24, el Día de la Memoria y la Justicia, pero creo que ayer hubo una gran controversia, una gran multitudinaria marcha, ¿no? Reflejando lo que significa la historia para los argentinos, y lo pongo así en ese título, y lo que decís vos, ¿no? Los distintos mensajes, fundamentalmente en el eje el de este
joven libertario, o en este caso hombre de la presidencia, que es el chico Laje, deja marcado un antecedente bastante peligroso para la historia, ¿no? Sí, estamos en un formato democrático, esa es la gran diferencia, pero fíjate que este gobierno es un gobierno que persigue al que piensa distinto. Fíjate, decía algo en contra del gobierno y fíjate cómo te van los medios y en las redes sociales, hasta en la calle te Cinco hostigan. Es veces un gobierno, me sacaron, me bloquearon las redes por el simple hecho de opinar distinto. Digo, yo estoy en el recóndito lugar de la Argentina, digo, pero como este mundo es de conectividad, es peligroso también pensar esto. yo te diría que tiene poco y nada que ver con el verdadero liberalismo. Este es un gobierno más bien extremadamente conservador, reaccionario, violento, que tiene características inéditas en el país, anclado en la frustración que legítimamente siente la sociedad argentina de no poder progresar económicamente, ¿no? Ahora, el problema es que le ha copiado el plan económico a Martínez de Oz y a la dictadura militar. Y, y yo sé que la experiencia es algo intransferible, te juro, ¿no? Yo tengo casi 60 años y la verdad que miro para atrás y hay cosas que yo no le puedo transferir a mis hijos o a la gente de su generación y las tienen que vivir. Pero hay algo que ya sabemos muy bien. Cuando vos vas al fondo es porque estás liquidado, ¿no? Nadie te presta plata, solamente el fondo. Y el fondo no te va a prestar para que a vos te vaya bien. El fondo te va a prestar para garantizarse, cobrar la deuda que vos tenés con ellos. Ahora, Y además tenés otro problema adicional. sí. Este gobierno no le explica nada a nadie. No tenemos idea de cuáles son las características de ese acuerdo con el fondo. La sociedad argentina tiene muy mala imagen del Fondo Monetario. El 70% de las personas respondió de manera afirmativa cuando le planteamos que cada vez que la Argentina recurrió al Fondo Monetario Internacional, siempre el país terminó perjudicado. Así que bueno, hay motivos suficientes como para creer que este gobierno está ocultando alguna cosa, que no está transparentando cuál es el verdadero acuerdo con el Fondo Monetario. El gobierno sabe efectivamente de qué se trata, pero bueno, tuvimos una sesión en diputados que muchos diputados avalaron el DNU del acuerdo del fondo y nos privaron al resto de la Argentina de conocer cuáles son los alcances de ese acuerdo que viene en breve, ¿no? Tal cual, y sos más que explicativo. Una cosa que me llamó la atención sobre tu evaluación es el hecho que pusiste también en una franja de mayor a 16 años, sobre 1.600 casos, el hecho de otro frente de conflicto con la cantante Lali Espósito, a la cual el presidente creo que desde sus inicios empezó a agraviar y empezó también a darle un sentido muy violento, digamos, ¿no? De la perspectiva artística y de todo lo que hemos escuchado de él. Y bueno, veo en el resultado de la encuesta que supera por amplia demasía a la del mismo presidente Milei, Lali Espósito. Sí, una sorpresa. Va, no tanto, porque en verdad Lali es una referente de la música, de la cultura, del arte, te puede gustar o no, pero en realidad ella no hace nada negativo ni es intolerante. Y fue el presidente Milei el que la atacó, fue el presidente Milei el que tiene un discurso de odio hacia Lali y otras mujeres del espectáculo, ¿no? Y es como, viste, que no lo puede controlar. Le ponen un micrófono y se pone a hablar, viste, como enfervorizado del tema. Así que es responsabilidad de Milei, absolutamente. Y lo que de alguna manera hay que destacar que hasta los seguidores de Milei tienen buena imagen de Lali. Ese es el dato más significativo. Lo tengo a Mariano Luján que te quiere hacer una pregunta. Dale, Mariano. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Buen día. Hola, Mariano. Se viene el tercer paro general de la CGT a nivel nacional en el gobierno de Javier Milei y llega debilitado a un paro nacional con estos números el gobierno, ¿no? Sí, pero déjame decirte una cosa. Llega debilitada también la CGT, que cada vez representa menos. Es una CGT que es como que se hubiese quedado en el tiempo. Cada vez tiene menor representación en los trabajadores formales. El empleo está cambiando de una manera muy, muy rápida. Y la CGT se quedó en el tiempo porque, por ejemplo, en el último paro, además de la movilización, sacaron una gacetilla, ¿no? Como toda expresión política del paro. Y si vos te pones a pensar un poquito cómo fue que llegó Milei al gobierno, a través de las redes sociales, hablándole a la gente en un lenguaje distinto,
anclado, digamos, en la frustración económica, yo les recomendaría a los líderes sindicales que se ayornen un poquito, que busquen modernizar la forma en la que ellos se dirigen al público. De hecho, yo creo que si le quieren mandar un mensaje potente al presidente, a ver, no hace falta un paro. Si le hacen una movida digital en las redes sociales, yo te diría que el efecto va a ser mucho más fuerte, más directo que parar el país un día. Como señal política yo creo que está claro que hay un momento económico que la estamos pasando realmente mal, el ingreso no se recupera, la depresión económica sigue generando problemas en toda la Argentina, pero yo no sé si este paro con esta modalidad es algo efectivo en términos de protesta, ¿no? Me queda la sensación de que la CGT responde con herramientas de la década del 70, la década del 80 y hoy estamos en el 2025. Excelente lo tuyo, Gustavo. Te pregunto, es muy interesante este estudio porque ahora viene lo que por ahí, si me podés adelantar, debes estar pensando, esto que haces con el estudio digamos, sociopolítico desde lo nacional y uno decanta para abajo, vienen los gobernadores, vienen los intendentes, digamos, hay un remanso importante con todo esto, ¿no? Porque hay gobernadores que han estado acompañando, otros no, otros han sostenido convicciones. ¿Qué le pasa a Córdoba, por ejemplo, Gustavo? Córdoba tiene una posición distinta, porque Córdoba no es libertaria, como no fue macrista tampoco. Sí podemos coincidir que fue y es antikirchnerista. En eso creo que no nos estamos equivocando. Ahora, al futuro, yo te diría, el rol que tiene Juan Schiaretti es central. Él puede ser la llave que le dé a Córdoba un triunfo a Schiaretti, un triunfo a Yarlora y una derrota a Milei. Fíjate cómo son las cosas. El lugar en donde Milei sacó la mayor cantidad de votos en todo el país puede proporcionarle una derrota que puede ser durísima en estas elecciones. Puede tener significados mucho más allá de lo que es la frontera provincial. A nivel país, yo te diría, la política le traslado lo que decíamos recién de los sindicatos, ¿no? Si no se modernizan, si no actualizan la forma en la que dialogan con la sociedad, y es probable que Milei siga estando por mucho tiempo, porque pareciera que la política no termina de entender los formatos digitales, no termina de entender la generación de contenidos digitales. Es como que atrasan demasiado, se quedan viendo una historia en blanco y negro y la gente ya está en el 8K, así que imaginemos que ojalá la política se ponga las pilas y mejore un poco su performance, ¿no? Agradezco mucho tus minutos, siempre he tenido la suspicacia de tenerte en vivo. Somos un canal muy nuevo que hacemos un producto desde el interior hacia la capital y la verdad que nos está yendo como la gente quiere, digamos, ¿no? Eligiendo el periodismo real. Me interesó mucho tu encuesta y la verdad nos dice mucho también, ¿no? Para poder aprender, porque me parece que ahí viene la cuestión, ¿no? Que la Argentina tiene que empezar a entender algunas cuestiones y que de los medios también se pueden trasladarle lo que sucede en tiempo real, que a veces es un poco lo que se confunde al formar la opinión, Gustavo. La verdad que es un placer, ¿eh? Igual, para mí también, y les mando un fuerte abrazo y ojalá sigan los éxitos. Gracias, muy amable, Gustavo, que tengas buen día. Gracias. Chao, chao.